Asiso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludos a toda la gente, con muy buena onda siempre. Bien, listo para este desafío extremo que me dijeron que tenía que estar preparado y hoy vamos a ver cómo viene la mano. La pregunta es, ¿para vos va a ser algo muy extremo o la tenés clara con la cocina? Bueno, en las cosas básicas sí, podemos decir que me sé preparar algún que otro omelette, algunos que otras milanesas o algo por el estilo, pero me dijeron que lo viene complicado por algo de extremo, si no sería extremo, así que vamos a ver, listo para demostrar los dotes ahí en la cocina. Así mismo, lo extremo de este intercambio es que el restaurante va a quedar a tu cargo, vas a estar como jefe de chef, así que todos los comensales van a tener que deleitarse con los platos que vas a preparar. Ok, ¿estás seguro que todos los restaurantes van a quedar a mi cargo? ¿Jefe de chef, en serio? Completito, las mozas, todo. Bueno, vamos a trabajar entonces, así que gran responsabilidad la que me están tirando. Pero estamos listos, desafío más que aceptado. Arrancamos entonces con Macizo Torres, el intercambio extremo. Todas las comandas que vienen, la clientela acá queda a tu cargo. ¿Están seguros de lo que van a hacer, tío? O sea, ¿es la primera vez? No suelo entregar mi chaqueta. Pero en este caso creo que va a ser necesario, pero tengo que hacer un intercambio contigo. ¿Sí? Sí. A ver. Yo quiero entregarte mi chaqueta y quiero la llave a tu auto. La llave de mi auto. Sabía que iba a haber algún drama con esto. A ver. Ahí está. Bueno. Le damos entonces el día libre al señor Eduardo. Se queda todo en buenas manos. Te dejé en reserva, así que por favor, llename el tanque. De combustible. Ok, el restaurante queda en tus manos. Ustedes, señoras, están invitadas para comer la deliciosa comida de Macizo. Fettuccini vegetariano es el pedido que aquí el chef Macizo Torres va a tener que preparar, así que Macizo, manos a la obra. Bueno, sí, primer pedido de la noche, vamos a arrancar con la pasta, vamos a arrancar con fettuccine, así que es muy importante preparar antes que nada la salsa, ¿verdad? Que es el alma justamente de las pastas. Y vamos a arrancar justamente con aceite, que tiene que ir justamente acá en la paila. Pasamos a la pasta ahora. Sí, ahora esto ya está prácticamente listo, ahora nos metemos de lleno a la pasta. Atención. Aquí sí hay que tener un poquito de... De cuidado, sí. Ahí va. Unos segunditos en el agua. No, más que unos segunditos, dale un tiempito. Mientras la salsa, mira cómo está quedando. Una locura realmente. Mientras tanto, Macizo, si fueras al teléfono, ¿hay alguien que te da un poquito de miedo? ¿Alguien que le tiene un poquito de temor, los populares, tipo Marilina? Más que miedo, sí. Recordemos que hay muchísima gente. La gente que está metida en el baile conmigo es por algo, porque tiene un arrastre realmente importante. Ni que decir Marilina, que es la campeona del año pasado. Mira, yo eso iba a poner el platito después encima de la salsa, pero lo mezclamos todo. ¿Pancho sabe? Sí. Bueno, atención, ahí va, mezclado con la salsa. Atención. Ahí viene el efecto magia, justamente de esto. Ahí quedó uno. Ahí quedó. Ahí está. Sin desperdicio. No nos sobra nada. Bueno, y ahora viene, Talentosísimo nuestro nuevo chef. ahora viene la mezcla final, atención. ¿Ya? Lentamente que se vaya mezclando. Esto es muy importante. Ahora vamos a darle el toque final, que es justamente, recordemos que la comida entra por los ojos y también hay que darle alguno que otro toque importante. Este es el toque prácticamente final para que la pasta esté lentamente terminada. Ahí está. Ahí quedó, de lujo. ¿Qué tal? Mira cómo quedó el plato. Yo creo que está probadísimo. No es misión trabajar tanto como ahora, pero cuando haces lo que te gusta y realmente cocinar es una de las cosas que más me gusta, quedan de esa manera.
Vamos a conocer ahora el comensal. Bueno, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Espero que le te va? haya llegado entero el auto, ¿eh? Tanque lleno. Bien, tanque lleno. Sí, yo pedí un fettuccine vegetariano, no sé si marchó la comida, ¿qué pasó? Ah, vos eres el comensal que Sí, tenía tanto hambre. yo pedí, llamé y ¿Viste? pedí, De ahí. porque acá llamás y igual se te atiende. Y Bien. ahí, Bueno, atención. Adelante, por favor, quería. Acá para el señor Eduardo. qué A ver qué tal. elegante. Mirá el pedazo de obra que hicimos justamente. ¿Cuánto tiempo hicimos? vamos a seguir. Bueno, decisión final. Vamos a ver qué dice el señor Eduardo Renault con respecto a la pasta. Primera experiencia en un. Momento de tensión. Está Está aprobado entonces. Excelente. Y bueno, macizo, el desafío fue cumplido, lo logramos con éxito, ¿eh? Ahí fue el delantal. Bueno, sí, desafío más que cumplido en un desafío más extremo, así que bien. Esto fue el intercambio extremo. Obviamente acá con buena onda.